Antes de hablar, hay que mirar el color, verde, amarillo o rojo. ¿En qué tipo de crisis estamos? ¿Estamos en verde, amarillo o rojo? Porque dependiendo de eso, es lo que decía recién, vamos a poder contenerlo sola o vamos a llamar digamos, vamos a acudir a la red. Vamos a ver el semáforo verde, ¿no? Cuando decimos que una crisis está en verde, se puede conversar con el paciente o con la persona que estemos conteniendo. Se escucha, está orientado en tiempo y espacio, no hay riesgo inmediato, la contención, más acuerdo simple, más paso a plan, ¿no? Se puede dialogar y uno arma una estructura para poder sacar a la persona de la crisis. Siempre hay que ver en qué situación está el paciente. Si vemos que es verde, que puede escuchar, que está orientado, que no hay un riesgo inmediato por lo menos, uno actúa con las herramientas que podemos ir diciendo, ¿no? que tenemos ya en la mano. Hay respiración consciente, bueno, una escucha activa, una contención, cómo sostener. Ya cuando podemos evaluar que el semáforo es amarillo, ¿no? Esto va a quedar en nuestro criterio. Como profesionales, se puede considerar del verde al amarillo que ya hay una alta desregulación del sistema nervioso, del CNA. Ahí yo sumaría que deberíamos evaluar cuánto hace que viene esta desregulación. Si el paciente viene con un estrés crónico, la escala emocional se va subiendo, por supuesto, la impulsividad del paciente se va a notar, el pensamiento va a ser rígido, o sea, el diálogo o la escucha se ve afectada del paciente, o nuestra, por supuesto, es todo o nada, menos palabras, más regulación, límites conductuales. Ya cuando si evaluamos, ¿no? Que como hablaba recién, pregunta, el semáforo es rojo, hay un riesgo y una desorganización. Digamos, desde el lenguaje, poder marcar límites de conducta. Pero después de ir avanzando lo voy a ir explicando. Puede haber amenazas concretas, auto o heteroagresión, o sea, puede ser riesgoso para el paciente y para terceros. Ya ese es un riesgo elevado. Ideas extrañas con angustia, esto lo vamos a evaluar a partir del discurso y de cómo evaluemos la situación del paciente. El paciente evalúa un entorno totalmente inseguro, su neurocepción, su percepción del riesgo está exacerbada, por lo cual ya no se puede autorregular. Desde la teoría polivagal hay 3 jerarquías, la dorsal, la del sistema nervioso simpático y luego la del congelamiento. Hay un curso que va a empezar en abril, justamente que se va a tratar, que es de trauma, que tratamos muy de lleno, esta teoría que sirve muchísimo y es de vanguardia para tratar situaciones de crisis. ¿Por qué? Porque la dorsal es cuando el nervio vago está bien estimulado, la persona está en calma, ¿no? Tiene una percepción del entorno segura. Cuando uno está en el sistema nervioso simpático, está en un estado de lucha y huida, y a veces es necesario, no es malo, el cerebro está preparado para sobrevivir, por lo cual si tenemos que hacer una actividad, correr o salir corriendo porque vemos algún riesgo, se activa el sistema nervioso simpático, generando distintos neurotransmisores, neuropéptidos, y también trabajan juntos, ¿no? Sistema nervioso y sistema endocrino, por nuestro sistema cardiovascular empieza a trabajar también, y entonces nos pasa ese sistema nervioso simpático. Pero cuando ya empezamos en un estado de lucha y vida elevado y permanente durante toda nuestra vida, entonces ya empieza a haber una desregulación total y pasamos a lo que se llama vía de congelamiento. Eso se trata mucho en la teoría polivagal. Bueno, semáforo rojo. Amenazas concretas, como dije antes, auto o heteroagresión, ideas extrañas con angustia, esto lo podemos ver, entorno inseguro. Esa neurocepción, como había explicado antes, el paciente empieza a notar, ¿no? O sea, no encuentra en ninguna parte un área segura, un espacio donde pueda calmar esa crisis, esa sensación de angustia, de miedo.
ya no tiene herramientas para autorregularse. Entonces, tenemos que apelar a la seguridad, buscar apoyo, como había dicho antes, activar la red de contención. Y, por supuesto, si es necesario, la derivación, si es necesario, o a internación, puede pasar esto también. Aunque ya nosotros no podamos, entonces tenemos que derivar, dependiendo de la especialidad que tengamos o en la situación que estemos. Seamos familiares, acompañantes terapéuticos, psiquiatras, psicólogos, médicos, docentes, coach. Buscar ayuda. Cuando el semáforo está amarillo o rojo, lo más peligroso es querer explicar. Podemos validar la emoción, no el contenido del discurso. Entonces, tenemos que qué decir y qué evitar en estas situaciones. El corazón de la intervención. Y acá viene lo que hablaba hace un rato. Estas son reglas de oro para justamente poder bajar ese sistema nervioso desregulado, esa crisis fuerte cuando está en amarillo o rojo, ese paciente, esa crisis, ¿no? Siempre usar tono bajo, frases cortas, específicas, como dije antes, validar la emoción, no el contenido del discurso, por supuesto. Límite conductual, no juicio moral. El límite conductual, ponemos límites de conducta, una conducta a seguir. Frases que ayudan, ¿no? Estoy acá con vos, vamos paso a paso. Por ahí parece muy obvio, pero no es tan obvio en el momento de una crisis cuando no desbordamos y decir las frases adecuadas. Porque también somos personas y también tenemos una neurocepción y un sistema nervioso que nos puede traicionar. Uno puede pensar que tiene todas las herramientas, pero en el momento esto nos puede fallar. Ahora lo importante es que estés a salvo, ¿no? Esa frase es muy contenedora. Hay otras herramientas como la respiración consciente, pero estamos hablando de una situación de crisis. La respiración consciente, hoy se sabe de las neurociencias, que estimula, es como un interruptor que estimula inmediatamente el nervio vago, llevando a la persona de un estado de lucha y huida a un estado parasimpático, sistema nervioso parasimpático, de calma. Bueno, como decía, ahora lo importante es que estés a salvo. Estamos utilizando el lenguaje. Podés estar enojado o enojada, ¿no? Sin lastimar, muy importante, ¿no? Decir, si alguien vemos que está agresivo o agresiva, pensemos el próximo paso. Siempre tono bajo, calmados, puntuales, para que ese sistema nervioso que está atrás de esa crisis pueda encontrar un área segura con el terapeuta. Cuando vemos que no podemos, vamos a la red de contención o a la derivación. Ese sería el último paso. Pero nunca podemos dividir, ¿no? El sistema nervioso de las emociones. Pensemos que esa persona que está en crisis primero algo lo desbordó, empezó por una sensación que dura 120 segundos, eso es un segundo. La emoción dura 120 segundos. ¿Por qué permanece en el tiempo? Porque trae compulsivamente al presente esa sensación, esa emoción. Y luego eso se transforma en un sentimiento. ¿Cómo podemos ir modificando y pasar de un sentimiento de peligro a un sentimiento de serenidad? Ese es el objetivo. ¿Cómo hacemos? ¿Qué herramientas? Si la persona está en crisis, tenemos muchas herramientas, pero cuando está en crisis, el lenguaje, nuestra postura, cómo nos dirigimos, es lo primordial para poder calmar al paciente. Frases que escalan y que uno no debería decir en un estado de crisis, sea cual fuera, ya sea que evaluemos que sea una crisis verde, amarilla o roja, este semáforo simbólico, ¿no? No es para tanto, es algo que nunca, porque nosotros estamos, toda experiencia es una cualidad de nuestra conciencia, de nuestro cerebro, o sea, nosotros no podemos interpretar lo que el otro está viviendo, podemos sacar un diagnóstico, como dije al principio, esta charla no es para diagnosticar, sino para brindar herramientas, pero como profesionales podemos, pero no validar la emoción, no, eso hace que escale quizás la situación de crisis. Decirle que se calme, que eso es, muchas veces se hace calmo, no sería lo indicado, siempre tratar de validar la emoción. Si la persona no está calmada, decirle que se calme no es un camino viable. Que piense en su familia, en ese momento está desbordado, no puede ni siquiera, no tiene herramientas para autogestionar sus emociones, tampoco sirve esa frase desde
esto está evaluado no solo desde la psicología, desde la psiquiatría, sino desde las neurociencias y de unas investigaciones de vanguardia de cómo reacciona el sistema nervioso ante el lenguaje, ¿no? Bueno, ni hablar, ¿por qué haces esto? No, eso no va, y si se dice así me voy, no es una opción para un terapeuta. En crisis el lenguaje no es comunicación, es intervención. La corporalidad, la emoción del terapeuta y el lenguaje son providenciales para poder calmar a ese paciente. Transformar esta frase que escala, cálmate, es una frase en una frase que regule. Si yo les diría ahora, ¿cómo transformarían la palabra cálmate en una frase que puede regular al paciente? Bueno, después, cuando terminemos las diapositivas, me pueden decir, ¿no? O lo pueden practicar mismo ustedes. ¿Cómo transformo la palabra calmate, que es lo que más fácil nos sale, calmate, la transformamos en una frase que regule y no que pueda hacer que escale esa crisis? Si una persona está con, por ejemplo, un ataque de pánico, por más que le digas calmate, eso le va a generar más sensación de peligro, porque lo que está necesitando es una contención